día, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el Instituto Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información, INAI, abrió un expediente en su contra, una investigación previa, porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado, cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el Gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales opositores a su gobierno y, bueno, Mexicanos contra la Corrupción también opositor a los principales proyectos de su gobierno. Nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria, porque el INAI, el órgano autónomo, nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación. Pero más grave aún, presidente, nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia, donde documentamos que la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de Mexicanos contra la Corrupción en 2019 y 2020. Además, que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, que también trasladaba recursos de Mexicanos contra la Corrupción a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias. Presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y pues cuál es su opinión al respecto y si la Embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática. No sabía que estuviesen haciendo esa investigación. No me extraña, porque tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo digo a favor de la corrupción, porque es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función. Cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Imagínense, el señor Claudio X González es hijo del señor Claudio X González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones, y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica. Además, fue durante mucho tiempo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Y el hijo pues ha seguido el mismo camino. El señor Claudio, papá, fue el que le recomendó a el presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar. Yo nunca digo nada que no sea cierto. Y lo que es increíble es que le hicieron caso. Y de 10 pesos litro pasó a 20. O sea, le hicieron caso. Me acuerdo que un poco el argumento era: ¿para qué aumentar impuestos? Mejor aumenten el precio de las gasolinas. Y así el gobierno va a tener más dinero. Es convertir una gasolinera
en una receptoría de rentas. Brillante idea. Pues tenían una influencia tremenda. Yo pues fui víctima de ellos desde hace tiempo, porque Claudio X González Papá fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia. Él era el presidente del Consejo Empresarial y era el que hacía las gestiones en Televisa para que soltaran la guerra sucia en contra nuestra. Y es interesante algo que supe, incluso creo que podría estar hasta publicado. Cuando estaba la campaña del 2006, él llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende en 1973. Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo que los respeto a los dos, pero imagínense ese pensamiento tan retrógrado. Ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros, los partidos conservadores, que no van a participar en la revocación del mandato, pues recuerdo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿Cómo quieren, pues, dirimir las diferencias? Si el mejor método es el método democrático. Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo. Entonces, cuando dice no vamos a participar, ¿en qué quedamos? ¿Qué no planteó de que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Se acuerdan de la tacita? ¿O le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país? ¿Yo qué les puedo quitar? Al contrario, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo, que no le quita nada a nadie. Pero ahora dice no, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo? ¿Y cómo es que me quieren quitar?
cuál es el medio que van a utilizar. ¿Van a seguir con la guerra sucia? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? Y hay que tenerle confianza al pueblo. Y si ellos tienen la razón, y si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues la gente va a decir, ya, a Palenque. Pero esa investigación seguramente la están llevando a cabo, porque también ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal, para mandar el mensaje, la idea de que se combatía la corrupción. Mientras estaba el saqueo, estaban estos organismos creados por ellos, que nos cuestan muchísimo, 1,000 millones de pesos al año, porque esos consejeros de la transparencia fueron también de los que se ampararon. Esos ganan como 300,000 pesos mensuales. Y están al servicio de estos grupos, de Claudio X González. Pero bueno, no es ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia. No nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo. Y reciben también apoyo de organizaciones empresariales, financieras. Eso está probado. Nada más una pregunta, ¿quién informó primero, ustedes o nosotros, sobre esto de que les entregaba dinero el gobierno de Estados Unidos? Nosotros publicamos un reportaje el 2 de mayo, el 6 de mayo vine a la conferencia mañanera a preguntarle sobre este tema. Usted me dijo que de comprobarse esto se enviaría una nota diplomática y al siguiente día, que es el día que están poniendo en su indagatoria, el 7 de mayo, usted dio a conocer aquí que se envió la nota diplomática. Pues si me lo preguntaste, yo te contesté. Y no te dije ninguna mentira, además están todas las pruebas. Les debería dar vergüenza. Pero bueno. Presidente.